En vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, 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 redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Regreso, ahora vamos a conversar con uno más de los protagonistas de esta marcha, uno más de quienes estuvieron pues siguiendo esto desde Cuernavaca, que estuvieron marchando de Cuernavaca a CU y de CU al Zócalo de la Ciudad de México. Él es Jesús Robles Malof, un miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos que siempre nos acompaña en nuestro programa. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigas y amigos de Redes al Aire. Qué gusto estar hablando con ustedes otra vez. Oye, Jesús, pues cuando nos vimos en CU, nos pudimos dar un abrazo con mucho gusto y pudimos pasar de lo virtual a lo real para estar conversando de Twitter a carne y hueso. Pues resulta que había algo de escepticismo, Jesús, en cuanto a la respuesta de la ciudadanía, y al día siguiente nos fuimos con un sorpresón pues monumental cuando vimos toda la gente que se estaba sumando. ¿Cuál fue tu impresión, Jesús, ver que desde tu esfuerzo desde Cuernavaca pues se coronó con esta gran cantidad de personas? Y fíjate que cuando uno hace una evaluación debemos de tratar de tener un poco la cabeza fría. Y hay una tendencia en México a medir las cosas por la cantidad, ¿no? Por ejemplo, si un político llena una plaza o no la llena, si tiene fuerza un determinado líder social a través de la gente que convoca, y quizá a veces no ponemos atención a los argumentos o a la calidad de su discurso o a la diversidad y calidad de gente a la que convoca. Y eso a veces también nos pasa nos pasa como criterio de evaluación en la sociedad civil. Yo creo que la marcha fue un éxito en la medida en que ha logrado generar una oportunidad más para este país para discutir su política social y su política de seguridad. Es decir, durante 4 días logró y ha logrado en días subsecuentes que el tema del modelo de política social, de política de seguridad se ha discutido. También ha logrado, y eso es claro que lo vimos muy claro, no el sábado, sino el mismo domingo, que esta marcha, a diferencia de otras, con mucha mayor evidencia, convocó a personas de todos los espectros de la sociedad, ideológicos, sociales, de opinión, incluso de edades. Es muy interesante cómo esta marcha logró aglutinar a gente que nunca, quizá en otras situaciones, estarían juntos exigiendo y compartiendo la calle bajo una idea. Fíjate, sobre esto que dices, nomás quiero dar un dato. A mi derecha, en el Zócalo, así pegado a mí, se encontraba Lino Corrodi, aquel famoso personaje quien fuera el que le organizó la campaña a Vicente Fox, cosa que se me hizo pues bastante extraño, bastante, bueno, pues raro, porque no estamos acostumbrados a ver personas como él en el Zócalo. Por ejemplo, hablando en términos de la sociedad, estuvieron, por ejemplo, los indígenas de Copala, los triquis, y estuvo también las personas de San Jerónimo o de las Lomas de Chapultepec. Estuvieron también con mucha dignidad los del movimiento zapatista de las abejas, y estuvieron por ahí grupos de seguridad, grupos ciudadanos organizados en torno a la seguridad. Es decir, un espectro tan diverso y tan amplio que hace de esta marcha
un momento importante para nuestro país. Sí, y ahí pues pudimos ver reunidos a muchísimas personas que no hubiéramos imaginado ante una convocatoria sesgada o una convocatoria poco amplia. Jamás nos hubiéramos imaginado que ellos estarían. Siento que el liderazgo que está ejerciendo Javier Sicilia, el hecho de no pertenecer a ninguna corriente partidista, el hecho de ser un ciudadano puro, pues pudo concretarse en hacer este gran esfuerzo en donde todos estuvimos reunidos y todos con el mismo pensamiento. Y bueno, esta número de personas, la calidad de quienes estuvieron ahí, el número de víctimas también impresionante, en donde pues el contingente de víctimas era muy grande. Hay casos más sonados que otros, más conocidos que otros, pero al ver eso de manera directa nos causó mucha impresión, porque pues eran demasiadas las personas que han sufrido alguna cosa por la violencia, y bueno, esos son los que pudieron ir. ¿Cuántos más se quedaron en sus lugares, ¿no?, de origen? Claro, y hay que destacar eso también, es decir, que durante nuestro caminar en la carretera hacia Cuernavaca, hacia México, pues yo lo que pude ver es que Javier había convocado a una decenas de madres y padres que han perdido a sus hijas y a sus hijos, que la empatía que genera el dolor más terrible que puede existir en la vida hizo que en el camino, es algo que pocos han hablado, en el camino se solidificaran, se entrelazaran estas relaciones humanas, es decir, que las víctimas construyeron ya una red, un mecanismo, dialogaron, hablaron de su experiencia, intercambiaron opiniones de los mejores caminos, y es algo que también es el segundo éxito que destaco yo de la marcha, poco visible, porque es un éxito al interior de las víctimas, es decir, que ellas hayan podido reconocerse, hablar, entender a través del intercambio de experiencias lo que es común a las víctimas. Por lo menos decenas de madres y padres, hermanos, pudieron lograr platicar durante 4 días, como una especie de congreso itinerante, cuál es el camino para lograr justicia, no solo en sus casos, sino en los casos de miles de familias que se han visto desmembradas por la violencia. Eso es otro de los logros que poco se ha hablado, y que más allá de que los políticos también hablen de esta marcha y se pronuncien, los que tenemos un poco más de posibilidades de difundir nuestra opinión, también los ciudadanos comunes y corrientes han hablado, ya saben de Javier Sicilia, saben que hay un movimiento, y esto puede empezar a crecer, y creo que le va a hacer bien al país, porque es la posibilidad que las víctimas tengan ahora un papel preponderante cuando han tenido un papel secundario. Fíjate que otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, tanto a Frank Estrada como a tu servidor, y lo pudimos captar, yo en fotografía y Frank en video, el hecho de que personas con discapacidades diversas se sumaron a la marcha y estuvieron en sus sillas de ruedas apoyando, alguno de ellos saludado con un abrazo muy fraterno de Javier Sicilia en una de las paradas que hicimos antes de entrar al Zócalo. Y bueno, y también por ahí, ahí está, esa es la fotografía en donde Javier Sicilia está saludando a una persona que estaba sumada a la marcha, y lo atendió de una manera muy cariñosa, pues conversó con él mientras hacíamos esta parada. Y también por ahí Frank pudo grabar a 2 muchachitos, 2 jóvenes que estaban muy animados en sus sillas de ruedas. Ellos tenían un tipo de parálisis y estaban conversando acerca de la necesidad de un cambio en el país, lo cual nos conmovió mucho. Y déjame comentarte que este video se lo ha pedido a Frank, se lo ha pedido CNN. Creemos que la clave del video es esa, que por el hecho de haber tenido
la imagen de estos niños que estaban pues apoyando con camisetas de no más sangre y con banderitas esta marcha. Entonces, pues bueno, fue tan plural que llegamos a ese grado en donde muchas personas que pues inimaginable de pronto que esté en un evento como ese tan grande, pues nos hayan acompañado y hemos estado todos juntos. Y es muy importante lo que mencionas porque en efecto recuerdo en la salida de Cuernavaca, en el segundo día también, y durante todo el trayecto una hermana familiar de una víctima de homicidio con secuelas de polio, una joven con secuelas de polio, caminaba grandes tramos a pesar de la dificultad que nos representaba para todos caminar. Ella también con valentía y con dignidad lo hacía. Es decir, es una marcha que convocó a la sociedad que tiene agravios. Y esto es así porque el crimen no reconoce, en general el crimen no reconoce condición social o personal, y es por lo tanto que la convocatoria que hace Javier Sicilia a seguir este pacto nacional, a darle esperanza a las víctimas es muy importante, porque quizá también no dependa ya tanto del gobierno si quiere escuchar o no. Por supuesto, Felipe Calderón ha mostrado de entrada una actitud abierta a escuchar los planteamientos de la marcha. Yo creo que un poco más forzada, porque al principio pues dijo que quienes no estén conmigo están contra mí, después fue variando el discurso, seguramente asesorado por alguien, pero lo importante, creo yo, más que las autoridades, es que exista un diálogo horizontal, que es un diálogo entre los ciudadanos, que podamos ir a Ciudad Juárez el 10 de junio a platicar, a hablar, a intercambiar experiencias y a construir un camino en donde la seguridad se entienda como seguridad de las personas, no seguridad del gobierno, de las instituciones solamente. Pues muy bien, Jesús, pues una opinión muy válida, muy autorizada la tuya, en virtud de que estuviste, que has estado luchando por los derechos humanos, estás trabajando con los contingentes, pero además de todo esto, pues estuviste en la marcha momento a momento, segundo a segundo, y pues bueno, pudiste sentir lo que todo mundo sintió al marchar, el agotamiento que se enaltece nada más con el espíritu, y pues con esta satisfacción de estar queriendo transformar a nuestro país. Pues muchas gracias a ustedes que han cubierto de manera ejemplar la marcha. Un saludo a los contingentes que se movilizaron en todo el país, particularmente en Tamaulipas, salieron en Ciudad Reynosa, imagínate, en Victoria y en Tampico. Por supuesto también un saludo y lo más importante de todo a quienes, padres y madres que nos dieron lecciones de coraje y de dignidad. Pues muy bien, Jesús, estamos conversando y bueno, seguimos en contacto y platicamos la próxima semana. Claro que sí, un abrazo. Gracias. Bye. Bien, él fue Jesús Robles Maloff, quien es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y pues tiene a su cargo, él ha creado unos contingentes a lo largo y ancho de la República Mexicana para promover los derechos humanos en México. Y pues bueno, esto sin duda nos da más fuerza, nos pone más optimistas. Después de haber vivido lo que se vivió en la Ciudad de México, parece ser que el trabajo está rindiendo resultados. Y ahora vamos a ver cómo nos va con la atención de las autoridades a las exigencias que se le dieron ahí en el Zócalo el día 8 de mayo. Pues bien, vamos a un pequeño corte y regresamos con el doctor Sergio Aguayo Quesada, con quien vamos a conversar también sobre esta marcha del 8 de mayo. Sergio Aguayo Quesada estuvo al frente de la marcha desde Xola y Eje 10 hasta el Zócalo, hombro con hombro con Javier Sicilia. Y bueno, en un momento más regresamos con la opinión del doctor Sergio Aguayo Quesada. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes.
100% de tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión